Y eso tiene que ver también con el enfoque que ha tenido el derecho respecto de este asunto. Se habla de seguridad jurídica de tiempo atrás. En un inicio se hablaba de la seguridad jurídica como un elemento para garantizar la libertad de las personas, y entonces hablamos de la seguridad por medio del derecho, y esto todo pues naturalmente viene ligado al Estado de Derecho, al Estado liberal de derecho, esa preocupación por precaver la arbitrariedad, por evitar formas de discriminación, y el derecho positivo predeterminado era un remedio para ello. Pero luego también se ha hablado de la seguridad del derecho, ya no la que le ofrece a los ciudadanos, sino como también para que cumpla ese propósito y para que se pueda hablar plenamente de seguridad jurídica, es necesario que haya seguridad en el derecho mismo, y se habla del derecho estable. Eso desde una óptica jurídica, no solo el derecho se ha ocupado de la seguridad jurídica, los economistas hablan también y le dan un lugar muy importante a la seguridad jurídica. Pues basta con ver el libro de Robinson o Acemoglu y ver cómo para los economistas es una condición para el desarrollo económico. Si no hay instituciones que obren de acuerdo con un entorno jurídico predecible, estable, pues no hay desarrollo. El señor Jared Diamond también lo plantea, los sociólogos, la ciencia política se ha ocupado también de esto, naturalmente con otra óptica, pero caracterizándolo como un elemento importante de una comunidad, y para el derecho pues es, ya lo decíamos, fundamental, tanto para, vamos a decir, el derecho continental como para el derecho anglosajón, ¿de acuerdo? Un filósofo del derecho como puede ser Arthur Kaufman habla de ese principio de la seguridad jurídica como esencial para la sociedad, y lo caracteriza a partir de atributos como la positividad, la practicabilidad, la perdurabilidad, simplemente en relación a cómo la ley debe ser fijada de una manera cognoscible por todos, por cauces predeterminados, formalmente designados, debe ser clara, debe ser precisa en lo posible y estable. Y desde el derecho anglosajón, pues las particularidades o las exigencias que se hacen en este frente no cambian significativamente. Lon Fuller, en su libro de la moralidad del derecho, pues habla de este asunto y señala que para que un sistema jurídico pueda reconocerse como tal, debe tener reglas que sean predeterminadas, que sean públicas, que sean claras, que no sean retroactivas, que no generen contradicciones entre sí, que no sean de imposible cumplimiento, que sean de posible cumplimiento, y adicionalmente que sean eficaces, que tengan jueces y todo un aparato estatal detrás preocupado por garantizar su aplicación. Todo ello, dice, es esencial para que exista un sistema jurídico, el rule of law, y esto también pues en nuestro lenguaje cotidiano sería seguridad jurídica. En materia de tierras, decía, es especialmente sentida la necesidad, el anhelo por este asunto. El acuerdo final firmado con las FARC en 2016 hace referencia expresa a este tema, ya lo veremos enseguida, pero simplemente aquí señalar algo, y es, no es un mal nuevo, lo decía antes, ¿de acuerdo? Y esto evidencia una cuestión que es importante señalar. Aquí, como ya lo decía, el sospechoso de siempre por la inseguridad jurídica en nuestros tiempos es la Corte Constitucional, pero este análisis rápido de lo que ha sucedido con el derecho de tierras pues permite evidenciar la responsabilidad que tiene el legislador en este asunto, ¿de acuerdo? Porque el legislador verdaderamente ha sido indiferente a la seguridad jurídica, despreocupado respecto de este tema, y lo podemos ver en esos cambios bruscos que hubo. Este es un muy buen ámbito de referencia para examinar esto. Justamente, si uno quiere ver un campo en el que el legislador ha adoptado modelos regulatorios dispares y además sustancialmente distintos entre sí, sería este, ¿de acuerdo? Nuestro legislador, yo creo que no es muy dado a esos cambios bruscos en los esquemas regulatorios, en los modelos de regulación de asuntos, pero en este campo sí que lo podemos apreciar, y basta ver la transición que hubo del siglo XIX al siglo XX para poder caer en cuenta de ello. A lo largo del siglo XIX y fundamentalmente después de la Constitución del 63, los radicales promovieron reformas legales que reconocían la propiedad de la tierra por el solo hecho de la morada y labranza, por el solo hecho de estar allí, por el cultivo.
en un principio sin ningún tipo de consideración de las extensiones, además, porque no había conciencia de lo escaso que podía ser el recurso tierra. Y entonces el solo hecho de la posesión, del cultivo, la morada y la labranza, era el título de propiedad que se reconocía en leyes como la Ley 70 del 66, la Ley 61 del 74 o la Ley 48 del 82. Y eso cambia significativamente en el siglo XX. Y no hay una solución de transición adecuada. El legislador cambiaba inconscientemente y el mejor caso para ilustrar esto fue lo que pasó con la Ley 200 del 36 y sus exigencias para aprobar la propiedad. ¿De acuerdo? Con la Ley 200 del 36 para aprobar la propiedad se exigía o el título originario que no haya perdido eficacia o una cadena de tradiciones por el tiempo correspondiente a la prescripción extraordinaria. Y se hacía caso omiso, se daba por completo la espalda a esa legislación del siglo XIX en la que la propiedad nacía de la morada y la labranza. Es decir, si eso no es inseguridad jurídica y si eso no es despreocupación olímpica del legislador, pues a mí que me enseñen otro caso mejor, porque creo que este es el que lo ilustra de una manera más nítida. Pero adicionalmente, luego hemos tenido también un legislador que pues a día de hoy también nos quejamos de forma recurrente de nuestro legislador, que hasta faltas de ortografía tiene, normas que son muchas veces incomprensibles, pero esa imprecisión del legislador es un elemento presente pues, en las normas, en la legislación nuestra de siempre, ¿de acuerdo? Puede que con anterioridad existieran expresiones mucho más precisas o un mayor preciosismo. Todos recordamos a Caro, todos recordamos su gramática y lo que hizo en ese campo, pero nuestro legislador no siempre ha estado a salvo de esas ambigüedades. Entonces, por ejemplo, grandes cambios legales como el que se impulsó en este ámbito de las tierras con la Ley 71 del 17, donde se empieza a hablar de la adjudicación de los baldíos, pues no fueron lo suficientemente precisas, no resolvió el legislador, y también esto es otro ejemplo de esa falta de conciencia respecto de la necesidad de lograr encajar una reforma legal con la otra y generar unas continuidades que fueran tranquilas. Se empieza a hablar de adjudicación de títulos para los campesinos que tuvieran cultivos, pero no se dice qué pasa con esos derechos. Lo natural es que se reconozcan. Eso se derivaría de la aplicación de la Constitución. Sin embargo, vean ustedes que con la Ley 200 del 36 eso se desconoció por completo y la prueba de la propiedad no fue otra distinta que el título originario o la cadena de tradiciones inscritas por un tiempo equivalente al de la prescripción extraordinaria. Entonces, hay ahí esas ambigüedades y luego también nuestro legislador a veces es extremo en medio de su afán por llevar a cabo políticas públicas congruentes con un programa político, con una promesa política, con lograr un fin político, pues impone reglas que no son ponderadas. Y entonces, por ejemplo, esa regla que se introdujo en 1988 con la Ley 30, que permite que haya una revocatoria directa en cualquier tiempo de un título de adjudicación sin consentimiento del particular, verdaderamente enjuiciada desde la óptica de la seguridad jurídica, es excesiva, ¿de acuerdo? Como también es excesivo desde la óptica de la seguridad jurídica la acción pública de nulidad, que puede en cualquier tiempo un ciudadano demandar un acto administrativo por cualquier razón. Eso también desde la seguridad jurídica es complejo, ¿de acuerdo? Y el Consejo de Estado, a diferencia de la Corte Constitucional, que tiene la teoría de la sustracción de materia y muchas veces se inhibe de conocer de leyes, del control de constitucionalidad sobre leyes del siglo XVII, el Consejo de Estado dice, sí, no importa, el control de legalidad es sobre la validez del acto y por lo tanto eso no tiene nada que ver con que esté produciendo efectos o no, yo lo controlo y genera a veces problemas serios. Entonces, no hemos tenido conciencia de eso, nuestro legislador no lo ha sido y en este campo que es tan dado a ser presa de las ideologías o de los proyectos políticos, observamos claramente, y quizá hoy lo estamos viendo de nuevo, pero eso ya ha pasado en Colombia, observamos en este campo entonces que la legislación se nutre de esos debates políticos y a veces dan esos bandazos tan fuertes completamente despreocupados de la seguridad jurídica y eso verdaderamente es problemático. Y es tan problemático, repito, que un acuerdo con un grupo guerrillero como las FARC toma nota de esa preocupación y señala la importancia que tiene para la paz contar con reglas claras para transar y acceder a la propiedad.
Y de allí surge un compromiso, y es que el gobierno iba a constituir una comisión para abordar temas relacionados con esa afectación a la seguridad jurídica que se evidenciaba en lo concerniente a la propiedad de la tierra. Eso verdaderamente no pasó, se conformó la comisión, pero el punto de la seguridad jurídica no fue verdaderamente objeto de análisis. Y en el ámbito de las tierras en Colombia hoy, y ya pisando el tiempo presente, pues ¿qué encontramos? Factores completamente adversos a la seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Como esa informalidad predominante en la ruralidad. Informalidad que yo aquí le hago cuña a un estudio que hicimos el año pasado en la Universidad para Cadastre de los Países Bajos, el órgano de catastro de los Países Bajos, que tiene una metodología catastral bastante interesante y tiene interés en llegar a Colombia, y tiene una metodología que es completamente flexible, participativa y tecnológica. Contrató al externado para que hiciéramos un estudio respecto a qué tan lejos o qué tan cerca estaba su metodología de las exigencias legales en Colombia. Y entonces, pues hicimos ese estudio, pero también con ocasión de esa revisión, una de las conclusiones a las que llegamos es que en Colombia verdaderamente hay una informalidad en materia de tenencia de tierras, porque es que es muy difícil ser propietario de la tierra. Pareciera que el Estado se hubiera preocupado por incentivar la informalidad, ¿de acuerdo? Porque verdaderamente hay 1.122 municipios en Colombia, 195 oficinas de registro, no en todos los cabeceras municipales hay notarías. Adicionalmente, tenemos una cultura campesina que está lejos de todos esos formalismos, de las notarías, de los sellos. Es caro registrar una escritura, es caro desplazarse, y la realidad es que en el campo la propiedad circula, ¿de acuerdo? O las tierras. Es muy curioso ver, por ejemplo, los datos del Censo Nacional Agropecuario, porque según el Censo Nacional Agropecuario, el 70% de las personas que están en los predios decían, esto es mío, yo soy propietario, pero luego la realidad jurídica de las cosas evidenciaba que hay un 53% de informalidad, es decir, hay una gran distancia entre lo que la gente cree y su representación mental de esto es mío y lo que el sistema jurídico impone como formalidad para poder adquirir el derecho de propiedad. Entonces, han pasado los años, las décadas, más de un siglo, y seguimos con ese esquema de título y modo que es bastante exigente en términos de acceder al derecho de propiedad. Y el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo grande por formalizar la propiedad, pero sin embargo estamos lejos de poder llegar a cumplir con unas metas como las que impone el acuerdo final. El acuerdo final impone al Estado colombiano 7 millones de hectáreas formalizadas, y eso verdaderamente está a años luz de poderse realizar, en parte porque es muy costoso llegar a esos territorios donde ha habido conflictos, no hay nada de información, tenemos grandes problemas de formación y actualización de catastro, luego es muy difícil y hay muchas de esas zonas donde están esos campesinos que no podrían ser formalizadas porque son parques nacionales, reservas forestales. Luego la propiedad entendida como derecho real debería dejar de ser el fin último al que apunta la política de formalización. La política de formalización debería querer incluirlos a todos, reconociendo toda esa cantidad de derechos que se dan en la realidad y que no son ilegales, que son legítimos porque no son contrarios a la ley y que son legítimos por una práctica social. Entonces, habría que empezar a hacer eso. De eso hablamos en ese estudio que les cuento, que además se presentó hace como 15 días aquí, y plantea ese problema. Luego, naturalmente, el conflicto armado, nuestra debilidad institucional, nuestra cultura de incumplimiento de la ley, pues todo eso ayuda a que haya aquí problemas de inseguridad jurídica. Hay también una gran constelación de actores que están todos, pareciera que de acuerdo en generar mucha inseguridad jurídica. El legislador a quien no le preocupa, el gobierno quien hace un uso muy ligero y a veces muy dudoso, muy oportunista, extralimitado de sus facultades de reglamentación. Vean todo el debate que está surgiendo ahora con esos proyectos de reglamento que ha sacado el gobierno, esas circulares que expide la ANT o la supernotariado donde cambian la ley. Y entonces eso genera inseguridad jurídica porque tiene que llegar un juez a decir lo obvio y es, oiga, señores de la supernotariado, ustedes con una circular no pueden cambiar la ley 160, señores de la ley de la ANT. Y entonces ahí hay inseguridad jurídica, nuestra justicia interna con esos fallos que son justicieros de la Corte Constitucional. Y entonces yo aquí no hablo de la 288, que me gusta, pero genera inseguridad jurídica, ¿de acuerdo? Porque para proteger la seguridad jurídica de unos pocos predios,
y reconocer que hay unos derechos que merecen protección y reconocimiento constitucional, genera una gran excepción a un régimen legal que anteriormente se había exigido cumplir sin fisuras. Y entonces ahí hay inseguridad jurídica. La justicia de restitución de tierras genera inseguridad jurídica cuando es justiciera, o cuando no tiene en cuenta los segundos ocupantes, o cuando hace lecturas ideológicas de las realidades, y entonces quiere favorecer a toda costa una restitución y sacrifica la legalidad. Ahí hay inseguridad jurídica. La justicia internacional, la Corte Interamericana, y esas dos posiciones irreconciliables entre proteger a toda costa y reconocer la importancia de la propiedad privada, pero también gritar a cuatro vientos que el título formal que se le puede dar a un grupo indígena no constituye el derecho, porque respecto de ellos las propiedades surgen por los usos ancestrales. Eso no es compatible. Uno no puede decir al mismo tiempo que es el día y es la noche. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo proteger un derecho de propiedad individual amparado en títulos legales, pero decirle a los grupos étnicos que lo que justifica su derecho y lo que hacen hacer su derecho es el uso ancestral de un territorio. Eso es una bomba de tiempo y lo estamos viendo aquí en Colombia. Naturalmente organizaciones criminales, empresas con abogados sofisticados que aprovechan muy bien esos vacíos legales. Todo esto genera inseguridad jurídica, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer el derecho aquí? Bueno, el derecho tiene cositas que ofrecer. El derecho, pues, puede, no sé, formar a los reguladores un poquito, puede generar incentivos jurisprudenciales para que las leyes sean mejores. Nuestra Corte Constitucional, creo yo que está en mora de adoptar un test de seguridad jurídica. Por ejemplo, el Decreto Ley 902 de 2017 es una norma extremadamente compleja. Yo llevo 6 años tratando de entenderla y sigo sin entenderla todavía. No conozco sino a 2 personas que dicen entenderla. Pero cuando se hizo el control automático, a la Corte le dijimos, esto es incomprensible, y si una norma es incomprensible, pues la autoridad puede hacer que lo que quiera, y la Corte pasó por encima de ese cargo, ni siquiera lo menciona en el resumen de nuestra intervención, es decir, le tiene muy sin cuidado. Entonces, ese test podría valorar la claridad semántica, la completud del enunciado, la previsión de un régimen de transición, o si verdaderamente en términos materiales hay o no un atentado contra la seguridad jurídica. Algo mínimamente de esto, porque verdaderamente lo dice Arthur Kaufman, lo dice Lon Fuller, es decir, es importante la seguridad jurídica. Y ya para cerrar e irme, aquí yo creo que no podemos aspirar a no tener inseguridad jurídica, ¿de acuerdo? Hay que reducirla a sus justas proporciones, como dijo algún estadista de la corrupción. Hay que reducirla a sus justas proporciones, es inherente al sistema jurídico. Casos como el de la 288 generan inseguridad jurídica, pero permiten avanzar en el discurso jurídico, creo yo. Entonces uno diría, bien, no puede ser, como lo sugiere la pregunta que enmarca este evento, la seguridad jurídica no puede ser una barrera para el cambio, para ir a mejor. Pero hay que hacer campaña por la seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Hay que hacer campaña por la seguridad jurídica en época de elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santaella, por su intervención. De esta manera, continuamos con el panel titulado Seguridad Jurídica, Vulnerabilidad, Tierras y Diversidad, en el cual contaremos con la participación de la doctora Joana Delgado, viceministra de la Promoción de la Justicia, la doctora Paula Cristina Ponte Urdaneta, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, la doctora María Julia Figueredo, magistrada del Tribunal Superior de Tunja, y la doctora Miquelina Olivieri, docente investigadora del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Este panel será moderado por el doctor Filipo Burgos Guzmán, docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, gracias. Gracias a todos los que vinieron a acompañarnos y a este panel de lujo que tenemos de mujeres que nos van a hablar sobre seguridad jurídica y las tierras. Pero yo, pues la exposición de Héctor, que fantástica, nos trae un tema histórico y tal. Yo quisiera hacer 2 anotaciones y uno, el centro de este tema está quién es propietario de qué, ¿no es cierto? Y en un principio, pues uno pensaría que la disputa siempre ha estado entre el particular y el Estado.
¿ya? Y ahora se está planteando de esa manera. Y aquí quiero anotar mi primer punto, que sería, entonces, quise hacer una reflexión un poquito de cómo se planteó desde el inicio esta discusión de las tierras, para luego darle la palabra a la doctora Miquelina, ¿sí? Y luego darle a la doctora Figueredo, perdón, luego a Paula y luego a Joana. Porque vamos a tratar varios temas que se han sucedido este año, ¿sí? Uno es la sentencia que ya refirieron de la Corte Constitucional, que pues se demoró en salir y que eso genera un poquito de inseguridad. Luego viene la reforma pues de la justicia agraria, y luego la reforma del campesino. Y yo les pedí que pues prepararan como esos temas en general, y pues ellas se van a manifestar sobre eso. Pero yo quisiera solo hacer una anotación de lo que se ha planteado aquí. Y en principio, aquí dijimos que nos decía Marcos que una de las visiones de la seguridad es la coherencia. Y la coherencia, y uno tiene que mirar, es la coherencia del Estado. Y el Estado ha venido, y aquí se nos dijo que el Estado realmente en este momento no iba a ser una reforma de agraria, sino que estaba haciendo un desarrollo a través de decretos de la supuesta reforma agraria, ¿no es cierto? Y Héctor muy bien lo menciona, que resulta con el 902, cuando el 902, se le dio la facultad a la administración de adelantar unos procedimientos agrarios para clarificar la propiedad, y que después iban a un juez. Este año se presentaron las primeras demandas. Listo, pero cuando salió ese decreto, también salió una circular de la Agencia Nacional de Tierras que hacía como una interpretación de lo que se debía entender por propiedad. Listo. Y entonces resulta que la que fue ministra aquí, la viceministra que vino aquí, fue la que demandó como procuradora de eso. Sí, les demandó y se suspendió ese acto porque realmente estaba interpretando la ley. Le dijeron, usted no está interpretando la ley, sino está reformando la ley. Usted no lo puede hacer. Listo, no importa. Luego, empoderaron a un funcionario, que es el registro, porque uno al final es propietario por el registro, de lo que tú nos vas a hablar en cierta manera, o de entre los temas que nos vas a hablar. Empoderaron al registrador y sacaron la resolución 558 del 2020, que otra vez sacan el mismo criterio de interpretación de quién es propietario. Y qué bueno ayer el panel que tuvimos de catastro multipropósito, porque ayer nos salieron con una resolución del 8 de agosto de este año, donde uno va la revisa y otra vez sacan la misma interpretación. Y esa interpretación es totalmente contraria a la ley. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les trato de decir es que es una constante, no de ayer, sino de siempre. Y últimamente es más grave. Es gravísimo lo que está sucediendo. Nadie sabe de qué es propietario. ¿Sí? Entonces, título originario o cadena de títulos. Y nos vienen reformando el tema de la cadena de títulos. Y entonces, ¿hasta cuándo nos vamos a devolver? Y si el tiempo de cadena de títulos es un tiempo que se puede pasar la administración para revisar o no, es un tema de nunca acabar. Entonces, por eso, nuestra primera ponente nos va a hablar sobre esa inseguridad como histórica que ha existido con todas estas figuras que al final... Pero se supone que está... Sí, ahora sí. Bueno, yo hablo desde acá porque me es más fácil, yo soy viejita, entonces a mí estos formatos ahí sentada no me he acostumbrado. Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Un honor para mí estar en las jornadas de Derecho Constitucional en compañía de tan distinguidos colegas de panel, todas personas de reconocida trayectoria y con un dominio excepcional del tema. Agradezco muy especialmente a los profesores Marcos Criado de Diego y Filipo Burgos Guzmán, quienes desde la organización de estas jornadas amablemente han sugerido mi nombre
para este evento. En mi condición de profesora de Derecho Privado, especialmente Derecho de Bienes y Comercial, realizo una aproximación que puede ser distinta de quienes se especializan en Derecho Agrario, pero que necesariamente se encuentran conectadas en muchas aristas y sobre todo en temas concretos de eficiencia de las figuras que aquí se discuten. El título de las jornadas es el punto de partida de mi reflexión en esta mesa, para todos. ¿Es la seguridad jurídica un freno para el cambio? La discusión sobre la seguridad jurídica desde la perspectiva del derecho de bienes no es algo menor. Si tomamos en cuenta como premisa que dos de las pretensiones más importantes del derecho son la justicia y la seguridad. Como hipótesis de esta intervención quiero resaltar que cuando nos aproximamos al estudio de los bienes inmuebles en nuestro país, la definición clásica del Código Civil colombiano sobre los modos de adquisición del derecho de dominio propiedad, su alcance y prueba, desde los albores de nuestra vida republicana ha sido sometida a todo tipo de discusiones, cargas y vicisitudes que generaron y siguen generando una muy alta inseguridad jurídica, no solamente a los campesinos, sino en general a todos los ciudadanos. Desde hace más de 200 años, el Estado colombiano le ha planteado a los ciudadanos, y a los campesinos en particular, la obligación de acreditar su derecho de propiedad, con alambicadas presunciones, investigaciones de títulos y la carga compleja y costosa de precisar áreas, medidas y linderos, pese a que entenderíamos que debería ser el mismo Estado quien organice las oficinas y los funcionarios especializados que apoyen en estos casos al ciudadano y muy especialmente a los más humildes del sector rural, para quienes estos trámites son realmente un verdadero laberinto. Con ocasión de la invitación a estas jornadas y como un ejercicio previo para organizar los distintos problemas que se han planteado sobre la propiedad privada en el país, tuve la ocasión de leer nuevamente las distintas sentencias de altas cortes, que son los hitos históricos para precisar cómo se acredita el dominio privado sobre bienes inmuebles, qué tipo de registro inmobiliario fue el escogido por el legislador y muy especialmente cuál es la manera de desprenderse el Estado de sus bienes, especialmente los llamados baldíos. Iniciamos con el reconocimiento del valor de los títulos originarios de la corona española, vía mercedes, composiciones, cédulas reales, y en subsidio de dichos títulos coloniales, la figura de una justa prescripción por actos de explotación económica desde tiempo inmemorial, de manera quieta y pacífica, lo cual me debe acreditar como señor y dueño de los bienes inmuebles, especialmente rurales. Sobre este punto son interesantísimas los pronunciamientos reseñados en libros sobre resguardos indígenas, como las sentencias proferidas por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia en casos a dilucidar si los territorios que fueron en una época resguardos indígenas, luego cedidos por la nación a las municipalidades y que se entendían como bienes vacantes y no baldíos, pongámosle otro problema al tema, en virtud de la Ley 55 de 1905, en su acto de cesión comprendían el subsuelo y sus recursos naturales renovables y no renovables, o si esos recursos los conservaba la nación de acuerdo con lo previsto por el Código Fiscal de 1874. Posteriormente, y en igual sentido, en ejercicio de competencias relacionadas con la Ley 160 de 1936 sobre la propiedad del subsuelo, hay providencias que nos aportan un amplio recuento histórico sobre cómo entendía el derecho colonial la adquisición de la propiedad de nuestras tierras y su evolución legislativa. Dichas providencias son las bases de la parte motiva de sentencias de los distintos pronunciamientos que posteriormente enfrentaron a todas nuestras altas cortes, desde el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y que hoy aparentemente se inclina con la unificación de jurisprudencia que ha sido ampliamente discutida en estas jornadas y en muchos otros eventos con ocasión del pronunciamiento contenido en la sentencia SU 288 de 2022 con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Campo. Pero la dificultad en mi sentir no radica solamente en dilucidar el título por el cual se adquieren los distintos tipos de bienes inmuebles rurales, de acuerdo con sus especiales características, sino dónde están ubicados, sus linderos, su limitación geográfica, así como las áreas que los componen, elementos necesarios para tomar cualquier decisión de política de Estado y reconocerle derechos. En las lecturas de las providencias antiguas, ya por los años 40 del siglo pasado, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia no solamente enfrentaba a estudiar si el dominio de ciertos fondos rurales había salido del patrimonio público, a qué título y con qué extensión, sino que expresaba, comillas,
En esta clase de juicios en que se pretende la declaración judicial de dominio privado del petróleo en un terreno dado, es preciso demostrar que el terreno existe actualmente y ha sido determinado por su ubicación y linderos, que dicho terreno es el mismo o parte del mismo que salió legalmente del dominio del Estado, que dicho terreno salió con anterioridad al 28 de octubre de 1873 y que está comprendido dentro del territorio objeto de la propuesta o concesión para explorar y explotar petróleo. La determinación de las líneas divisorias entre varios predios no podría hacerse sin un estudio realizado por expertos sobre el terreno y teniendo en cuenta documentos pertinentes. Lo propio puede decirse del trabajo necesario para verificar si existe identidad del predio con las tierras que se afirman salieron del Estado y sobre la proporción en que esté comprendido esta área dentro de la concesión. Como la declaración judicial de dominio ha de recaer sobre un cuerpo cierto y este proceso no ha conocido eso, tal declaración no puede hacerse. La alta corporación en ese entonces ponía de presente la dificultad de encontrar agrimensores, el costo de esas pericias y la poca fiabilidad de los planos y linderos que se conservaban en los archivos públicos. Es increíble que una situación parecida nuevamente la volvemos a encontrar 65 años después, cuando con ocasión de las discusiones sobre la que luego fue aprobada como Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de julio 25 de 2005, el gobierno debía estructurar medidas de efectiva protección para las víctimas del desplazamiento armado interno, que para la época marcaba su punto histórico más alto, y nuevamente se pensó en la identificación de esos terrenos. Era necesario identificar zonas de riesgo inminente o de desplazamiento, organizar y administrar con efectividad lo que entonces se llamaba el RUPTA, Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, como una manera de limitar la posibilidad de cambios de titularidad o tenencia de territorios en zona del país donde la violencia generaba desplazamiento o inminencia de desplazamiento. Situación que fue abordada en la sentencia T-025 de 2004 al declarar el estado de cosas inconstitucional y exhortar a todos los organismos del gobierno, especialmente quienes tienen a su cargo el manejo de catastro, registro de instrumentos públicos, para que diseñaran mecanismos y sinergias que permitieran a los campesinos y a los ciudadanos en general obtener una información global sobre la situación de la propiedad inmueble, especialmente rural en el país, ordenando esa sentencia realizar el seguimiento a las políticas públicas necesarias para los fines de superar el estado de cosas inconstitucional. 10 años después, cuando nuevamente llega a las altas cortes el tema problemático del modo de adquisición de baldíos y su discusión sobre la carga de la prueba, queda claro en el texto de la sentencia T-488 de 2014 que aún no se logra la coordinación entre las entidades de gobierno a cargo de los temas registrales y catastrales, y que ello, más allá de los problemas dogmáticos, genera incertidumbre para los jueces y los ciudadanos frente al derecho de la propiedad inmueble rural. Igual dificultad encuentra la Corte para delimitar y precisar el terreno baldío de la sentencia SU 235 de 2016, el caso de la Hacienda Bellacruz, en la cual parte de las órdenes implican clarificar las áreas que dentro de la hacienda son baldíos y cuáles son de propiedad privada, problema que por muchos años no pudieron resolver las oficinas registrales y catastrales competentes. Asimismo, se evidencia ese problema en la sentencia T-480 de 2017, donde nuevamente la necesaria sinergia entre asuntos registral y catastral son determinantes para que la Corte conceda el amparo solicitado. Como vemos, las distintas administraciones, independientemente de su proyecto de gobierno e ideología política, han sido exhortadas por la rama judicial del poder público para que efectivamente modernicen el sistema de registro de instrumentos públicos, organicen de una vez por todas el llamado catastro multipropósito, lo que implica lograr que tengan un programa informático que pueda interactuar entre las dos entidades, un código único que identifique el predio frente al registro inmobiliario y el catastro, que crucen efectivamente la información sobre la realidad de la tenencia material, física de los predios rurales, que muchas veces sí tienen las oficinas catastrales, con la ausencia de folios de matrícula inmobiliaria o dudas en las anotaciones registrales, carga que indudablemente debe ser del Estado y no del ciudadano, y menos del campesino. Pero pese a los avances que desde los años 90 se pueden evidenciar, parecería que hay ausencia de continuidad,
por cambios en los funcionarios y contratistas a cargo de estos temas tan cruciales. El catastro multipropósito no se ha desarrollado como sería lo ideal. El tema de los entes territoriales y su acreditación como gestores catastrales no parece avanzar ágilmente e implica en municipios pequeños dificultades para la administración que se reflejan necesariamente en trabas y costos para los ciudadanos, pues siguen teniendo que acudir a expertos y oficinas que no siempre se encuentran en las cabeceras municipales. A ello debemos sumar un tema que se viene evidenciando con el nuevo estatuto registral: la aparente autonomía que tienen los registradores de la propiedad raíz para cuestionar el registro de documentos, las facultades que les han ido confiriendo de poder cuestionar sentencias ejecutoriadas de los jueces de la República. Y es que más allá de que se trate de registro de sentencia de prescripción adquisitiva de dominio de inmuebles rurales que les pueda generar la duda por su calidad de baldío, hay un alto número de devoluciones de registro de los más variados actos y contratos en lo rural y semirural, así como de pertenencias urbanas, con notas devolutivas que realizan exigencias sorpresivas, que incluyen actualizaciones de áreas y linderos, constancias y documentos que realmente exceden las funciones de registradores y que dejan al propietario ante nuevamente una abigarrada normatividad de circulares, resoluciones y órdenes administrativas difíciles de discernir. Solo a manera de ejemplo, puede consultarse la sentencia de revisión de tutela T589 de 2019, que resume una problemática de registro que se viene presentando en todo el país. A manera de conclusión para la mesa, yo creo que más allá de los interesantes problemas dogmáticos sobre la propiedad de la tierra, sobre los modos de adquirir el dominio de los baldíos, sobre los deseos de cada gobierno de desarrollar políticas agrarias, mientras las entidades de gobierno a cargo de esas importantes funciones, registro, catastro, adjudicación y clarificación de inmuebles rurales, cada 4 años cambien de orientación, prioridad y funcionarios contratistas, nos encontraremos ante esa idea filosófica del eterno retorno, discutiendo en abstracto, pero sin la efectividad para los destinatarios de esas normas. Muchas gracias. Sí, no, yo creo, pues muy interesante tu exposición, nos muestras cómo no ha existido claridad en esto, pero en lo único que parece existe claridad es un empoderamiento de la administración. Y entonces nuestra pregunta para nuestra invitada especial es, bueno, ¿quién es en este juicio, en esta relación en general? O sea, tienes tú la palabra, pero me deja el planteamiento, ¿quién es la parte débil? ¿Cómo se garantiza la parte débil? Doctor Humberto, muchas gracias por permitir que desde las regiones se participe en la Universidad Externado en este foro. Parece que esto no se palpa, no se sensibiliza y no se tiene claridad desde las ciudades. Yo fui juez civil del circuito en Bogotá y esos temas por acá no llegan. Es la vida cotidiana de las regiones, del sector rural, de un gremio económico y de un gremio productivo en el país. Así es de que con estos agradecimientos y saludando a mis compañeras de panel, quiero decir que el doctor Héctor Santaella y la doctora Miquelina ambientaron perfectamente mi posición y mi condición en la que voy a hablar, así es de que lo agradezco. Le pedí a la señora viceministra que a pesar de su tiempo y su agenda escuchara, porque me parece interesante que el gobierno escuche desde el tema de introducción de regiones, de vivencias de país y de incorporación del campo, que es lo que realmente sucede. Yo aquí no vine a hablar mal de la sentencia SU 288, aun cuando quiero decir que nada resolvió, que nada solucionó, que el problema continúa y que la construcción alrededor de esta temática pues continúa. Como veo muchos estudiantes y a veces en algunas universidades no se conoce, no se trata
y luego el estudiante se desplaza a los departamentos y no tiene interiorizado el tema, yo quiero empezar por decir que es bueno conocer la historia de Colombia. Es bueno saber cuáles son sus regímenes de gobierno, es bueno conocer la historia de la democracia, la historia de la república, y es bueno conocer la historia de las reformas constitucionales en el país. Por supuesto, hablar de ese tema pues demandaría varios años y yo solo tengo 15 minutos, así es de que quiero recordarle a los estudiantes qué fue lo que pasó en 1936, qué clase de gobierno estaba en esa época, por qué se dio la reforma constitucional y si en materia de tierras, en materia de considerar al campesino como una persona de especial protección es un tema del acto legislativo reciente, o si es algo que ha venido desde siempre pero que se ha querido ignorar. Sencillamente no construir políticas públicas, no dar respuesta institucional adecuada para que los planteamientos desde 1936 se cumplan, se desarrollen. Lo segundo que quiero decir es que este no es un problema de normas. Este no es un problema de introducir reformas constitucionales ni reformas legales. Esas ya están. Lo que pasa es que no se ha logrado que se incorporen dentro del interés de la nación, el interés del legislativo, el interés del ejecutivo. De tal manera que para los estudiantes, yo lo que quiero decir es que quien gobernaba nuestro país en 1936 era Alfonso López Pumarejo, un gobierno liberal. Esto ya dice bastante en el ideario del país, en la fundamentación de Estado, en la concepción de la reforma constitucional y en el desarrollo legislativo que se le dio a las propuestas de las reformas constitucionales de 1936. ¿Quién estuvo detrás de la reforma constitucional entonces? Estuvo el doctor Darío Chandía. De tal manera que pues esto ya viene diciendo bastante para quienes conocen la historia legislativa, la historia constitucional y la historia de la democracia en nuestro país. ¿Y qué sucedió en 1936? De tiempo atrás, unos 2, 3 décadas anteriores, pues venían las protestas, los reclamos sociales, las luchas sociales, el empuje de los menos favorecidos. Hoy en día el sector económico y el sector industrial genera riqueza, pero aquellos dueños de la concentración de riqueza no son los que generan la riqueza, los que la generan son los trabajadores. Y esto es muy importante a su vez llevarlo para que cómo se cumplía la función social de la propiedad privada desde el 36 hasta la fecha, pues a través de quienes trabajaban la tierra, que para los tiempos de la concepción, el descubrimiento de América, pues eran los indígenas y posteriormente fueron los colonos, es decir, los campesinos, que eran los que permitían cumplir la función de la propiedad social de la propiedad privada, pero quienes no tenían la propiedad de la tierra que trabajaban y frente a sus demandas, frente a los conceptos de dignificación de la persona, de dignificación del campo, dignificación de la familia campesina, pues se hicieron las marchas, las pujas y las protestas sociales, que son las que llevan a las reformas constitucionales, y así se concibió esta reforma. ¿Qué se hizo en la reforma constitucional de 1936? Pues se dio paso a una nueva concepción de Estado. Ese Estado social de derecho que hoy nos habilita dentro del marco de la Constitución de 1991 venía de tiempo atrás. Los acuerdos de La Habana, dentro de los cuales en el 1.1 se concibió una reforma agraria, pues ya venía desde la reforma del 36, eso no se introdujo por los diálogos con las FARC. Lo que pasa es que ni en el 36, ni en el 35, ni en el 94, ni con los acuerdos de paz se han desarrollado. Esa es toda la problemática, pero para entender qué es lo que sucede, nosotros debemos saber de dónde viene, qué se ha legislado, qué se ha hecho, cómo se ha respondido desde el gobierno, cómo se ha respondido desde el legislativo y cuál ha sido la respuesta desde lo jurisdiccional frente a los reclamos de los derechos. Fíjense ustedes que uno de los avances de la reforma del 36 fue introducir el acceso a los servicios públicos domiciliarios de la población campesina, y entonces se dio la ley de electrificación rural, como pues si eso fuera un gran merecimiento cuando por derechos humanos les correspondía. ¿Qué más pasaba en 1936?
comienza la Guerra Civil Española. Yo quise explicar en estas diapositivas la problemática. ¿Cuáles son los principios axiales fundamentales de las reformas constitucionales? Los derechos humanos, el Estado social de derechos, el derecho a la igualdad y los fundamentos que soportan la democracia. Y uno de los fundamentos de la democracia, pues, es la igualdad, la democratización en el acceso a los medios de producción y la dignificación humana. Hablar del acceso a la tierra es hablar del acceso a los medios de producción, es hablar de sostenibilidad económica, es hablar de desarrollo en el campo y es hablar del mejoramiento de un grupo poblacional en la Colombia dispersa y en la Colombia rural extendida. Un grupo poblacional importante es hablar de las regiones y es hablar de la interlocución entre el centralismo y el regionalismo, para mirar si las decisiones en reformas legislativas se corresponden o no con los requerimientos sociales, con las problemáticas rurales y si desde la política pública se construye una respuesta adecuada a los conflictos sociales y si existe o no justicia social en el campo. La siguiente diapositiva. Me quedaría a mí muy difícil venir a explicar acá pues todos estos temas, pero solo quiero hacer una introducción desde la siguiente perspectiva para que quede claro, aun cuando solo queden 2 puntos de reflexión. Hablar de tierras, hablar del conflicto social por la tierra, hablar de reforma agraria, hablar de población rural y hablar de los conflictos sociales en el campo, de la desigualdad, de la pobreza y de la miseria en el campo, es hablar de una de las problemáticas más profundas de Colombia, no solucionada en 1936, desde la práctica y desde acciones positivas concretas, desarrollada en muchas leyes, pero hoy no resuelta. Es decir, se concibe desde un tema político, pero no desde la política pública, y la respuesta institucional dentro de los órganos que estructuran el Estado, pues no es la más adecuada. Este es un tema de garantía de derechos de los bienes comunes de todos, tema alrededor del cual tenemos la ausencia de una respuesta de política. No hacen parte de la agenda política social y solo podrán ser afrontados con éxito a la escala global. El tema de distribución de riqueza, el tema de dignificación humana y el tema de derechos humanos, incluyendo la problemática del acceso a la tierra y desde el acceso a la tierra, el desarrollo y mejoramiento del ingreso. Este es un tema incluso laboral, es un tema de autonomía y de independencia desde la relación del campesino con la tierra. Y estoy hablando para referirme al constitucionalismo global, los temas de derechos humanos, los temas de problemas sociales, los temas de desarrollo económico, los temas de libre autodeterminación de los pueblos y los temas de mejoramiento de la humanidad no se pueden dar desde unas barreras nacionales. Quiero referirme a un constitucionalismo garantista, un pacto de convivencia pacífica entre todos los pueblos, ya estipulado en la Carta de la ONU de 1945 y en las diferentes cartas y convenciones sobre los derechos humanos. El quinquenio constituyente de 1945 a 1949 fue donde nacieron los nunca más. Ese no es un tema que, desde luego, en progresividad de derechos bastante se ha avanzado con los fallos de la Corte Constitucional y con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, pero es un tema que viene reconocido desde mucho tiempo atrás. Por eso les invitaba a conocer la historia de la democracia y la historia de Colombia, y además la historia de la evolución de los derechos sociales y de los derechos humanos en el mundo. Hoy el mundo, casi con 8 millares de personas, con 196 estados soberanos y una pequeña parte de la humanidad dueña de la riqueza, frente a la miseria absoluta de millones de personas que viven y mueren en condiciones inhumanas. Es aunado a la forma como ha aumentado el hambre y las enfermedades en millones de personas y una explotación salvaje de trabajo, de tal forma que el sentido de la injusticia y la ilegalidad del estado del mundo es más profundo. Como me quedan solo 5 minutos, yo quiero decir
que desde la Constitución Política y a partir de la Reforma Constitucional de 1936, en el desarrollo que hizo la Ley 200 del 36, en un primer planteamiento de reforma agraria por cambiar y mejorar la estructura de la tierra en Colombia, con la Ley 135 del 61, modificada por la Ley Cuarta del 73 y la Ley 160 del 94, no se corresponde con lo que se quiso presentar en la T488 y en la SU 288. El problema no es y nunca ha sido de cómo se acredita y cómo se prueba la propiedad privada. Eso está desarrollado desde la Ley 200. Se mantuvo en la Ley Cuarta, en la Ley 135 y es el artículo 48 de la Ley 160 del 94. ¿Cuál es la problemática y dónde se centró la inseguridad jurídica que se ha dado desde la T488? Pues que se utilizó una inadecuada interpretación, integración y sistematización normativa para crear presunciones que la ley no creaba y para desconocer los contenidos y avances desde la humanidad y desde reconocimiento y mejoramiento a los derechos de los campesinos en el derecho a que se le titule la tierra que trabajan, a la que entraron primero por ocupación, pero que el mismo Estado promovió se colonizara, bajo la promesa fundada del Estado en un orden jurídico y social justo de que lo que trabajara y cercara y donde asentara su vivienda familiar le pertenecía y cambiaba la naturaleza jurídica del predio de baldío a propiedad privada. Todos conocemos el Código Civil y sabemos que una de las maneras de acceder a la titularidad de dominio sobre los bienes es a través de la posesión, es decir, la relación del trabajo con la tierra. Pues esto que se venía haciendo tan pacífico y que se traía en una línea jurisprudencial adecuada, progresista y de respuesta institucional para que las normas y las reformas cumplieran su propósito, se borró de un tajo con la T488 para decir, no señor, nada de la historia de Colombia ha existido, nada de la historia legislativa del país se desarrolla, las reformas agrarias no se han dado y las concepciones de las reformas constitucionales no tienen una proyección de progresividad de derechos y prospección de la dignidad campesina, sino que ahora yo, oponente, se me ocurre decir que lo que no tenga titulares inscritos de derechos reales es baldío. Y convirtieron a mi departamento, donde hay microfundio y microfraccionamiento de la tierra, en un departamento de baldíos, naturaleza que no le corresponde, como no le corresponde a los Santanderes, ni al Eje Cafetero, ni a Nariño. Aquí el sector geográfico es muy importante y 2 minutos pido para cerrar. De tal manera que se desconoció no solo la historia, sino que además, pido que dejen la foto, sino que además se desconoció, es que son mis pares, son de Monguí, sino que además se desconoció la evolución de los derechos humanos, las conquistas producto de las luchas sociales, la reivindicación del sector campesino, el derecho de la mujer campesina a ser titular de la tierra, a tener autonomía económica, y la autonomía económica a la mujer rural le da independencia como persona, la dignifica como ser humano. Como ven ustedes, son muy gruesos los temas comprometidos en estos asuntos, pero yo quiero precisarles finalmente un asunto. Nuestra Constitución Nacional está fundada en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas. Este es el principio fundamental dentro del Estado Social de Derecho. Se desarrolla en el artículo 1 y parte además del preámbulo de la Constitución, donde dice que el fundamento es asegurar a los integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y la igualdad. Y en el artículo 2, al señalar los fines esenciales de Estado, dice que la institucionalidad dentro de la función pública en la estructura de Estado está concebida para garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación en todas las decisiones, defender la independencia, mantener la integralidad territorial y asegurar la convivencia pacífica. Yo no sé si haya paz en Colombia sin posibilitar que las poblaciones que siempre han contribuido en la economía nacional, que nunca han sido carga para el Estado porque se generan un ingreso propio, que no pueden cotizar en seguridad social
y el día que no trabajan no comen, no tienen la garantía de ver posibilitado el derecho a sanear la falsa tradición, a titular la tierra que conforme a las leyes civiles han ganado por posesión y por prescripción. Y si además no se les reconoce el derecho a la titularidad, a la formalización de la propiedad, con el peregrino argumento de que es que son predios baldíos, se le olvidó al Estado que el registro se concibió en el año 70 y solo se implementó a partir de 1977, y que con anterioridad al registro inmobiliario ya existía propiedad privada, ya existían derechos consolidados, ya habían nacido en los campesinos los derechos por la tierra. Para los estudiantes que no conocen la historia del derecho agrario, la T488 surgió frente al proceso de Pazzi, frente al proceso de Pazzi, pero porque el INCODER empezó a utilizar una acción que está dada para garantizar derechos, que es la tutela, para todo lo contrario, para expropiar sin indemnización a la tierra que trabajaban los campesinos y decirle a los jueces de la República: ustedes en connubencia y en contubernio con los campesinos están usurpando los bienes públicos del Estado. Por supuesto, cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que los bienes públicos no prescriben, pero es que desde el 36 y cuando se promovió la colonización se le dijo: se altera la naturaleza jurídica y eso no son baldíos. Requeriría mucho tiempo para dejar en ustedes la reflexión sobre todos estos aspectos, solo para que miren dos cosas: si hay respuesta y hay solución a esta problemática en la que tiene nido la violencia en Colombia, en la que se arraigó la violencia en Colombia, y si la aspiración de paz puede darse sin superar los conflictos sociales históricos como el que le estoy diciendo. Y segunda, si en los desarrollos institucionales, en los proyectos normativos y en las sentencias, la SU 288, se dio respuesta desde la praxis a esta problemática o si se generó más confusión. Yo la verdad no tengo la respuesta y desde mi parecer pudiera darla, pero solo quise sembrar los antecedentes, los fundamentos constitucionales, los fundamentos de derechos humanos, los fundamentos de justicia social, para que ustedes se motiven en el estudio del tema y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Muy bien. ¿Listo? Ya listo. Bueno, muchas gracias. Nos deja la reflexión de la necesidad de una reforma real de la justicia, y por eso pues nuestra querida Joana, y nos dijo ayer un señor Marcos Credo aquí, que todo es una cuestión de coherencia, ¿no es cierto? Y yo quisiera hacer este tema de la coherencia por esto. La coherencia porque el Estado ha dicho que quiere una reforma, ¿de acuerdo? Y judicial. El Estado tiene en el tema agrario como el ideal, nos ha vendido que el ideal es el de la justicia transicional de restitución de tierras, que tiene dos partes, una administrativa y una judicial. Y ahorita se acaba de volar la judicial. Entonces, ¿para qué la justicia agraria si el Estado todo lo puede hacer? Eso es como el punto de reflexión para iniciar este panel. Gracias. Muchas gracias, Filipo. Así, facilito, así como las conferencias que me han antecedido, primero, permítame saludar a los organizadores del evento, doctor Humberto Sierra, al Departamento de Derecho Constitucional, a los organizadores de las jornadas, Marcos Criado de Diego, Filipo Burgos, y a todo el equipo administrativo que yo sé que está detrás y que son los que más trabajan y están más juiciosos y están aquí siempre poniendo la fuerza de trabajo de la que hablaba efectivamente la magistrada. Esa fuerza de trabajo que no se ve, pero que en últimas es la que requiere mayor protección y mayor defensa en protección de derechos. Para el panel y para mis compañeras de panel también un saludo muy, muy afectuoso. Para mí es un orgullo siempre regresar a esta que es mi casa. Es importante ahora, me gustaría tener muchas más respuestas, o mejor, poder hablar desde la posición que ocupo en este momento, más como lo que hacía antes de dedicarme a ser viceministra de Justicia, y era a lo que me dedicaba, a la ordenación del territorio. Debates maravillosos que han acompañado mi vida académica con el doctor Santaella,
en los cuales no siempre hemos estado de acuerdo, y ahora pues en la medida que vaya avanzando con el desarrollo de mi intervención, pues verán por qué. Sin embargo, sí entiendo yo que la academia y esa búsqueda de la seguridad jurídica y de los escenarios específicos para poder lograr la justicia social, pues pasa efectivamente no solo por hablar de construir la paz, sino que tiene que llevarnos a la consolidación de estrategias productivas, que el campo realmente sea un lugar en el que nosotros queramos estar, que la elección de estar en el campo no sea simplemente estar porque es lo que nos tocó hacer, sino porque queremos estar allí y sabemos que desde ahí podemos generar, obviamente, un nuevo clima de valor y de confianza, que es lo que necesita el país. Esta mañana, precisamente, con mis alumnos de Constitucional Colombiano, hablamos de historia de Colombia. Estábamos viendo efectivamente las reformas, porque estamos viendo régimen presidencial y sistema parlamentario, y estuvimos hablando de lo que hoy la conferencista que me antecedió en el uso de la palabra, pues estuvo mencionando. Es cierto, 2 minutos no son nada. Yo estuve 2 horas y todavía no he terminado, pues se imaginarán el tiempo que se requiere para entender cómo esos grandes temas, esos grandes debates que tiene el derecho constitucional, el derecho público en general, se aterrizan dentro de lo que es nuestra realidad cotidiana. La seguridad jurídica en estricto sentido, pues es ese principio en virtud del cual el Estado garantiza a los individuos la protección de su persona, sus bienes, sus derechos, así como la reparación de aquellos que resultan vulnerados conforme a los procedimientos legales preestablecidos por el ordenamiento jurídico. Coincido con que tenemos muchas normas, pero parte también de tener muchas normas y el no haber entendido cuál es el origen del conflicto, pues nos ha llevado a que esas normas se encuentren dispersas en todo el ordenamiento jurídico, y cuando el juez, en efecto, se encuentra frente a la necesidad de definir un problema jurídico específico, pues al final el juez, como poder autónomo, con su poder de imperio, en el momento en que juzga y determina cuál es la respuesta afirmativa o no, para proteger el derecho, o en caso de que considere que no está vulnerado, pues en muchas ocasiones pues no tiene en cuenta todo el resto de elementos, que era lo que hablábamos esta mañana en clase, que están dentro de lo que serían esas fuentes materiales, ¿cierto? Esta mañana dijimos hay fuentes formales del derecho y hay fuentes materiales. Y las fuentes materiales en Colombia, como lo ha reconocido la Corte Constitucional desde 2004, están marcadas por el conflicto armado. Están marcadas por otros escenarios, pero el conflicto armado específicamente en materia de tierras, porque podríamos hablar de más y de más situaciones, pero teniendo en cuenta la brevedad del tiempo, solo me voy a enfocar en esa, porque es precisamente la realidad del conflicto armado que traspasa incluso las barreras y las formas como nosotros como ciudadanos accedemos al sistema de justicia. Y es precisamente en esa inseguridad jurídica que señaló el doctor Santaella y señaló también la doctora Miquelina Olivieri, en la cual vemos que el destinatario final de la justicia termina siendo el más perjudicado. Podríamos verlo en nuevos términos, no solamente acude a la justicia, sino que cada vez que va a la justicia termina siendo revictimizado por asistir a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando un campesino de esa ruralidad dispersa de la que hablábamos llega ante un juez? Pues efectivamente él llega y puede que no sepa necesariamente qué es lo que él viene a decir. Tengo una situación porque yo llevo todos los años en ejercicio de mi posesión. Y entonces el juez le dice, bueno, pero es que aquí el Código Civil dice que si usted no me prueba con el título originario, no, pues la posesión vamos a ver si sí o si no. Pues eso el campesino no lo entiende y no tiene por qué entenderlo, porque él además lo que quiere es que le den la tierra. ¿Para qué? Para trabajarla y para con ellos subsistir. Entonces, en ese clima, pues surge también el diálogo o los acuerdos para la construcción de una paz estable y duradera, que concuerdo, no solamente con que lo pongamos en una norma, tenemos la paz estable y duradera. Sin embargo, el reconocimiento que hace ese acuerdo, que en últimas, aunque no lo dijo, sí era el reconocimiento de lo que no se había hecho con la reforma del 36. La reforma del 36 involucra y pone a Colombia en el escenario del mundo. Reconoce claramente que la propiedad tiene función social, igual como lo hacían en ese momento en Europa. Y aquí ya lo estábamos diciendo. Sin embargo, nuestras instituciones, nuestra decisión política, nuestra voluntad de cambio, nunca lo quiso reconocer.
se dejó en manos ¿de qué? Del juez. Pero el problema es que cuando las decisiones llegan solamente con el juez, pues efectivamente la vida normal de los ciudadanos sigue su curso. Es decir, si yo tengo un problema de aparcería en la cual en una zona específica estoy claramente cultivando, pero resulta que ese propietario de la tierra no está y después llega porque yo la hago productiva y me la quiere quitar, pues gana él porque él tiene el título, así yo haya estado ahí 20 años. Entonces, ese tipo de distorsiones y ese tipo de no mirar también el conflicto como parte importante en la construcción y en el cimiento de nuestra problemática agraria y rural, pues es lo que en últimas dijo el Acuerdo Final de Paz. Sí, es cierto, hay muchos diagnósticos, lo hemos dicho, lo hemos reconocido, sin embargo, los campesinos y las campesinas siguen en el último lugar. Entonces, frente a eso, necesito una jurisdicción agraria y rural. Aquí me dirán todos los expertos, pero ya la crearon y no funcionó. Es cierto, es increíble que teniendo claro que el conflicto en las zonas rurales es lo que ha marcado la historia de Colombia, pues sea en efecto la justicia agraria y rural, en el momento en que tenía que pasar a la permanencia, fue la primera que dijeron, no, esa no. Se crearon los juzgados de familia. Sí, eso sigan porque qué problema, hay que proteger a los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, y está claro que está bien protegerlos. Pero en ese momento dijeron, no, los jueces agrarios, no, eso no es importante, aquí seguimos como estamos con nuestras reglas porque ya tenemos todas las reglas. Entonces, pese a que tenemos las normas, no ha funcionado. Entonces, por eso el empeño, claramente, desde que llegamos al gobierno así lo hemos planteado, es no solamente el reconocimiento de estos sujetos, del campesinado como un sujeto de especial protección, sino la necesidad de una jurisdicción agraria y rural. Aquí la lucha fue ardua. Yo empecé efectivamente solo con lo que traía de la academia y luchando, intentando convencer a todos los actores que era simplemente un problema de reconocer lo que había pasado en el 36. Me di cuenta que ese discurso no funcionaba. Entonces buscamos unos mecanismos distintos, llamamos efectivamente a los jueces de restituciones de tierras, llamamos efectivamente a las altas cortes, llamamos a todos los diferentes doctrinantes y personas que se han dedicado al campo colombiano y a los campesinos y campesinas a que nos dijeran qué era lo que estaba pasando. El diagnóstico es mucho más desolador, sin embargo yo sí creo y estoy, pues sí, yo sé que no es un triunfo efectivamente aún precario, porque el solo hecho de haber logrado que desde el 36, después de los acuerdos de paz y luego del marco de implementación, después de la orden que nos dio la Corte Constitucional, pese a todo eso, se habían intentado 9 veces la reforma de la Constitución para crear la jurisdicción agraria y rural, y 9 veces había perecido. Pues en esta oportunidad ya, en este momento, si ustedes leen la Constitución, el acto legislativo número 3 de 2023 la crea. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es todos esos problemas que ellos están planteando. Claramente que necesitamos aquí unos jueces que estén abajo, no necesito grandes jueces arriba, en los tribunales y en las cortes. Yo necesito que al campesino se le resuelva ahí, cuando su necesidad inmediata, su necesidad de tierra, su necesidad de claramente buscar por qué es que su contrato vale, esté ahí, se lo resuelvan ahí. Para eso la orden que da el Congreso es que en 6 meses, es decir, en el 26 de enero de 2024 tenemos que tener los primeros jueces. Ha sido ahí otra lucha, porque claramente el Congreso me dice 6 meses y voy y le digo al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda, sí, pero plata no hay. Y le digo, no, pues plata tiene que haber, porque es una necesidad, es una deuda histórica y lo vamos a hacer. Entonces, bueno, ya el presidente habla, listo, y ya. Ahorita con los últimos acuerdos con la ley de presupuesto, finalmente tenemos unos equipos. No son los equipos que yo quisiera, porque el conflicto no requiere solamente abogados, y lo plantearon también ustedes aquí. Requiere evaluadores catastrales, requiere geógrafos, requiere gente que entienda el conflicto, requiere además que nos reconstruya como sociedad, porque no es solo un problema de que yo quiero la tierra para trabajarla, es un problema de lo que significa la tierra para mí, para mi familia, para mi entorno. Aquí entra también pues todo el marco y todas las diversidades que tiene nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento también de las diferentes comunidades. Yo cuando estudiaba aquí decíamos en términos generales comunidades étnicas, pero comunidades étnicas es un sinnúmero de grupos humanos que entienden y tienen cosmovisiones diferentes y que por más de que yo les explique y les ponga una norma, pues no la entienden. Entonces necesitamos unos jueces distintos que entiendan esa diversidad.
lo que planteamos, porque obviamente ya tengo el legislativo, pero eso no va a ser realidad los jueces. Entonces ahora, y lo presentaremos el próximo martes al Congreso de la República, se presentará la ley estatutaria que transforma la reforma a la Administración de Justicia, en la cual efectivamente los elementos en los cuales luego el Poder Judicial va a establecer cómo van a ser las dinámicas, cómo van, aquí también fue una gran pelea. Listo, le doy 3 jueces. Y le dije, no, pues un juez solo, sin despacho, sin escribiente, no me sirve para nada. Entonces, bueno, ahí estoy. Pero como les digo, insistimos en la necesidad de que tengan equipos interdisciplinarios robustos que puedan claramente ir. Son jueces que en un primer periodo están pensados no para que sea el campesino. Voy a poner un caso específico. La mujer rural tiene muchas más limitaciones para acceder a la justicia, porque en efecto ella es la cuidadora, es la que está en la casa, es a la que el marido no cree que porque cocina y cuida a los niños, eso no es actividad rural y no se le reconoce. Entonces no solamente cuida, trabaja, está ahí en el proceso también de formación de la tierra y de lo que sería el capital individual de ese grupo familiar, sino que también se encuentra nuevamente victimizada. Entonces ella, en lugar de irse a que un juez le diga, no, pero es que aquí no era, no, eso vaya primero a unidad de tierras, no, eso mejor vaya al IGAC, porque es que resulta que no, eso no, catastro multipropósito, Secretaría de Planeación. Eso es muy difícil para que la justicia realmente llegue. Y no podemos seguir entonces, y eso lo dijo, creo que fue Héctor, no podemos seguir imponiéndole precisamente al ciudadano la carga, ni de la prueba, ni de justificarla, ni de que la justicia llegue y le defienda claramente en sus derechos. Entonces estos jueces, como les digo, van a tener una preeminencia al inicio de jueces itinerantes, jueces que en efecto van a estar ahí, van a ir y van a estar, y tenemos brigadas móviles, van a los territorios, porque eso nos ha funcionado en otros aspectos del acceso a la justicia de zonas rurales dispersas. Eso sería, pues, en últimas, pues tiene más. Ahí están los 2 proyectos, los cuales efectivamente a partir del martes yo se los dejaré, en el momento en que sean radicados, se les dejará a los organizadores para que ustedes también, que han estado aquí tan atentos y atentas, los puedan conocer. Pero entonces, yo solamente quiero dejar 2 ideas, porque veo aquí al que tiene el trabajo más terrible de unas jornadas o de un foro, que es decirle al otro que el tiempo se le ha terminado. Las ideas son: reconocer nuestro conflicto y actuar sobre él es lo que nos va a dar las bases para que realmente podamos construir la paz. No, la paz no la logramos solamente con normas y con más procedimientos, no. La logramos claramente viendo lo que hemos recorrido, y en eso yo estoy de acuerdo. Aquí una de las discusiones más grandes que hemos tenido con la Corte Suprema, y que ya la puedo referir, porque la hemos tenido en varios escenarios también académicos, es que la Corte dice que los jueces de restitución de tierras tienen que pasar como de manera automática a cumplir el rol de jueces agrarios. Yo, Joana Delgado, me niego a que eso sea así. No porque no crea que esos jueces han hecho un trabajo maravilloso, no porque no crea que ellos conocen mucho más el conflicto que cualquier otro juez, pero aquí es importante que no perdamos de vista que para responder y resolver conflictos, el juez tiene que conocer no solamente cuál es la naturaleza del conflicto, las normas que en él se fundan, sino también estar ahí en ese territorio y poder entender claramente cuáles son las necesidades básicas que permitan claramente a Colombia poder soñar que somos un país en paz. Muy bien por esa exposición, pero aquí me queda una pregunta fundamental. Una reforma, o sea, un juez nuevo, pero con la vieja ley. O sea, es una ley, o sea, es algo procedimental, como se han venido jugando con la tierra, que es solo nombrar a la Agencia Nacional de Tierras para que resuelva los mismos asuntos, pero falta una norma, me parece fundamental, que no hemos podido reformar, que aclare todos estos temas y que no puede ser la administración a propio pulso. Pero bueno, yo seguiré, o sea, es una ley estatutaria que en efecto tiene esa posibilidad de crear cuáles son. Aquí hay unos, lo que pasa es que no me da tiempo, es muy difícil, pero existe, y todo el recorrido que se ha hecho, porque esto es un trabajo y aquí ustedes lo han visto, todas las personas que están aquí trabajan y han estado involucradas con el derecho de tierras.
Entonces, claramente hay ya unos principios agrarios. La Corte Suprema de Justicia ha intentado sacar un decálogo específico, en el cual una de las preguntas que le hacías, claramente que en esta materia hay un principio base que es la protección del más débil. Hay un foro de atracción, es decir, hay miles de figuras que claramente esto dan para que hagan otras jornadas, otros seminarios, y vendremos aquí a discutirlo, porque creo que así se nutren las decisiones que toma la administración. Pues eso, no, pero el más débil todavía, eso no está claro, el más débil, ¿quién es el más débil en la realidad? Pero bueno, entonces eso nos abre muy importante a tu ponencia, ¿no es cierto? Y aquí viene una pregunta trascendental que surge de todo lo que ellas nos han dicho. Lo primero es, ¿en qué medida la sentencia que salió de la Corte este año sobre baldíos, esa SU, ayuda a tener certitud sobre los derechos que se tienen, uno, y dos, si eso cambió, porque es que este año salió esa sentencia, pero han salido otros actos, y si esa sentencia tiene los mismos efectos o no, o ha cambiado con todas esas reformas que se han dado. ¿Listo? Ayúdanos con eso, por favor, gracias. Fácil. ¿Esto cómo se prende? ¿Está prendido? ¿Me están oyendo? Gracias. Agradezco al doctor Humberto Sierra y al equipo organizador de las jornadas de Derecho Constitucional que hoy terminan por su amable invitación a participar en el panel sobre seguridad jurídica, vulnerabilidad, tierras y diversidad. Para sumar a las ambigüedades advertidas por el doctor Santaella, en estos pocos minutos compartiré con ustedes algunos de los aspectos más relevantes de la sentencia de unificación 288 de 2022, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Expondré en particular los problemas jurídicos a los que se enfrentó la Corte en esa oportunidad y los derroteros constitucionales que trazó en el tema de bienes baldíos. Correspondió a la Corte revisar 13 fallos de tutela que clasificó en dos grupos. En el primero, agrupó las solicitudes de tutela presentadas por la Agencia Nacional de Tierras contra providencias judiciales que declararon la prescripción adquisitiva del dominio sobre predios rurales, en las que las autoridades judiciales accionadas consideraron que se trataba de bienes de propiedad privada por el hecho de la explotación económica, con fundamento en la presunción prevista en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936. Y en el segundo grupo, la Corte agrupó las solicitudes de tutela presentadas por particulares contra providencias judiciales que negaron la prescripción adquisitiva del dominio sobre predios rurales por existir dudas sobre la naturaleza privada de los bienes, al no haberse probado título originario o traslaticio de dominio debidamente inscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, a pesar de estar probada la ocupación con explotación en los términos del artículo 1 de la Ley 200. Aun cuando al resolver la revisión de dichos fallos, la Corte precisó y unificó su jurisprudencia tanto en relación con la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, como en relación con el contenido, alcance y aplicación del régimen de baldíos, en esta oportunidad me limitaré a abordar únicamente lo relacionado con el régimen de baldíos, por tratarse del tema sustancial del que se ocupó la Corte, al verse enfrentada a divergencias interpretativas por parte de los jueces civiles que adelantaron los juicios de pertenencia. Como dije, mientras algunos jueces admitieron que la presunción de propiedad privada prevista en el artículo 1 de la Ley 200 cambiaba la naturaleza jurídica del bien baldío y permitía adquirirlo por prescripción siempre que hubiera sido ocupado con cultivos y así no contara con título originario o traslaticios de dominio debidamente inscritos, otros jueces exigieron probar la naturaleza privada del bien con tales antecedentes registrales en aplicación del artículo 48 de la Ley 160. Esta situación impuso a la Corte hacer un análisis histórico-normativo que permitiera delimitar el contenido y alcance de los distintos regímenes de baldíos que han existido en la historia republicana y definir la manera como debe probarse la calidad privada del bien por tratarse del requisito indispensable para habilitar la competencia del juez de pertenencia. La Corte reiteró que desde los orígenes de la República, el constituyente dispuso que los bienes baldíos le pertenecen a la nación y que se someten a un régimen especial, separado y autónomo de la regulación del dominio privado. Con fundamento en dicho marco constitucional, el legislador dispuso, desde finales del siglo XIX,
que son bienes baldíos aquellos que estando situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. Además, no solo dispuso que son imprescriptibles y que por tanto no pueden adquirirse mediante procesos de pertenencia, sino que su propiedad solo puede adquirirse con algunas pocas excepciones mediante adjudicación por parte del Estado. El Constituyente de 1991 mantuvo estas mismas reglas en los artículos 102, en cuanto establece que pertenecen a la nación los bienes públicos que forman parte del territorio, artículo 150, numeral 18, en cuanto atribuye al Congreso la función de dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías, y el artículo 63, en cuanto señala que los bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La legislación preexistente en materia de baldíos, en todo caso, debe aplicarse a partir de una interpretación conforme a la Constitución, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia constitucional, con el fin de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de la población campesina. Fue en ese ejercicio de armonización que la Corte analizó el contenido y alcance del artículo 1 de la Ley 200 de 1936 para concluir que actualmente está vigente solo en lo relacionado con el tipo de explotación que se requiere para demostrar la ocupación, debido a que la calidad privada del bien se prueba con el título originario o con el traslaticio de dominio debidamente inscritos en los términos del artículo 48 de la Ley 160. Ni en su versión original contenida en el artículo 1 de la Ley 200, ni con la modificación introducida por la Ley 4 de 1973, la presunción de propiedad privada tuvo por objeto permitir la prescripción adquisitiva del dominio de los bienes baldíos explotados económicamente, en cuanto dicha legislación no modificó el modo de adquisición del dominio de los bienes baldíos, ni la competencia de la Administración para adjudicarlas contenida en la Ley 34 de 1936, que a diferencia de lo que sostiene el doctor Santaella, establece que el dominio se adquiere por el hecho del cultivo. Lo anterior llevó a la Corte a decidir que las sentencias de prescripción adquisitiva de dominio que se dictaron sin tener certeza de la naturaleza privada del bien por no haber sido probada en los términos del artículo 48 de la Ley 160, incurrieron en defecto sustantivo por la indebida interpretación de la normativa aplicable. Pero ante la magnitud del universo de sentencias que habrían incurrido en defecto sustantivo, la Corte decidió mantener sus efectos siempre que hubieran beneficiado a un sujeto de reforma agraria o acceso a tierras y la extensión prescrita fuera cercana a la unidad agrícola familiar por zona relativamente homogénea. Lo anterior, a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los campesinos que obtuvieron el dominio, así fuera por la ruta equivocada, porque, insisto, los bienes baldíos solo pueden adquirirse por adjudicación por parte del Estado. Y la Corte mantuvo los efectos de dichas sentencias porque consideró que no se puede cargar a la población campesina con la incapacidad institucional que se evidenció con las pruebas recaudadas en los procesos objeto de revisión. En efecto, a los problemas de interpretación de las normas que puse de presente subyacen otros problemas más profundos y estructurales que fueron tenidos en cuenta para dictar las órdenes complejas que en efecto se dictaron. Entre ellos, el índice de desigualdad en la distribución de la tierra, las deficiencias históricas de los sistemas de registro o instrumentos públicos a cargo del Estado que dificulta o impide la prueba sobre la propiedad privada de los bienes inmuebles, a los que también hizo referencia la doctora Olivieri, y la evidencia de que la mayoría de los prescribientes acreditaron que habían explotado económicamente pequeños predios rurales durante muchos años y pretendieron regularizar su propiedad mediante procesos de pertenencia. La situación descrita reflejaba una problemática estructural relacionada con la tenencia y posesión de la pequeña propiedad rural que ha facilitado el despojo de pequeños cultivadores, la excesiva concentración de la propiedad rural y la apropiación indebida de baldíos, al tiempo que puso en duda la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones de los campesinos con la tierra. Como consecuencia de todo ello, la Corte encontró que se afectaban intensamente los derechos de acceso a la tierra de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, de las mujeres rurales, de los desplazados por la violencia y de otros sujetos de especial protección constitucional. En consecuencia, fijó reglas de decisión destinadas a definir la hoja de ruta para superar tanto las divergencias de interpretación normativa como la histórica incapacidad institucional respecto a la gobernanza de la tierra a la que hice mención. Un primer grupo de reglas está relacionado con los procesos de pertenencia que inicien con posterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia, que no proponen nada distinto a que se aplique la normativa vigente. Así, en aplicación del artículo 375 del Código General del Proceso, los jueces civiles,
al admitir una demanda de pertenencia sobre un bien rural, deberán informar a la Agencia Nacional de Tierras sobre la iniciación del proceso con un objetivo esencialmente probatorio, de manera que no deberá ser vinculada como litisconsorte. Ahora, como la competencia del juez civil en los juicios de pertenencia no puede recaer sobre bienes imprescriptibles, además de la carga de la prueba que recae en el prescribiente, el juez deberá concentrar todos sus esfuerzos para constatar la calidad privada de los predios pretendidos con el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal o con títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. En esta tarea, la Autoridad de Tierras tiene que actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia mediante la reconstrucción de la historia jurídica del inmueble con base en la información consignada en el registro de instrumentos públicos, incluyendo los del sistema antiguo, en escrituras, sentencias y otros actos jurídicos, y remitirla con destino al proceso correspondiente. De no estar acreditada la propiedad privada en esos términos, se genera una duda sobre la naturaleza jurídica del predio que conlleva a la declaración de la terminación anticipada del juicio de pertenencia y activa el procedimiento especial agrario de clarificación de la propiedad a cargo de la Autoridad de Tierras, durante el cual deberá ofrecerles información y orientación acerca de las alternativas de que disponen en materia de adjudicación, titulación de la posesión, saneamiento de la falsa tradición y demás programas para el acceso, formalización y regularización de la propiedad rural. Un segundo grupo de reglas está dirigido a resolver los juicios de pertenencia actualmente en trámite, en los que luego de recaudadas las pruebas a que hubiere lugar, incluida la reconstrucción de la historia jurídica del inmueble, hecha por la Agencia Nacional de Tierras, no puede acreditarse la naturaleza privada de conformidad con el artículo 48 de la Ley 160. En estos casos, el juez también deberá declarar la terminación anticipada del proceso, pero si constata que el prescribiente es sujeto de acceso a tierra o reforma agraria, solicitará a la Agencia Nacional de Tierras elaborar el informe técnico jurídico preliminar sobre el predio al que se refiere el artículo 67 del Decreto 902 de 2017, en un escrito que cumplirá los requisitos de la demanda del proceso verbal sumario en los términos del artículo 390 del Código General del Proceso, y será el mismo juez quien adelantará la etapa del procedimiento único previsto en el artículo 79 del mismo Decreto 902, mientras entra en funcionamiento la jurisdicción agraria, que esperamos que no se demore. Un tercer grupo de reglas precisan el tratamiento que debe darse a las sentencias que declararon la prescripción adquisitiva de dominio sin haber constatado la calidad privada del predio pretendido, proferidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 160 y hasta el momento en que se profirió la sentencia de unificación 288 de 2022, algunas ya identificadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en cumplimiento de una de las órdenes dictadas en el marco de la sentencia T488 de 2014. Respecto a estas, y con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los campesinos en su relación con la tierra, la Corte insistió en que durante la implementación del Plan de Recuperación de Baldíos o del barrido predial, las autoridades deberán reconocer las sentencias de pertenencia cuando se constate que cumplen las finalidades asignadas a los bienes baldíos y los requisitos subjetivos y objetivos para su adjudicación. Por último, respecto a las sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 160, y mientras el legislador no modifique la normatividad vigente, la autoridad agraria deberá continuar ejerciendo sus funciones en materia de recuperación de baldíos, para lo cual se basarán criterios de priorización de los predios que reflejen concentración o acumulación indebida de tierras. Al efecto, deberá enfocarse en aquellos departamentos o regiones en los cuales ha habido más procesos de prescripción adquisitiva sobre bienes presuntamente baldíos y lugares que evidencien mayores índices de acumulación. Finalmente, además de las reglas que acabo de describir, la Corte también dictó órdenes estructurales que actualizaron las dictadas en el marco de la sentencia de tutela 488 de 2014 al nuevo contexto normativo introducido con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Ahora, una vez explicado el contenido de la sentencia rápidamente, respondo a la pregunta puntual que hizo el doctor Filippo en cuanto a los procesos de clarificación de tierras. La clarificación de la propiedad es un procedimiento especial agrario a cargo de la Autoridad de Tierras, que tiene por objeto verificar si el predio ha salido o no del dominio del Estado. Eso se hace a través de ejercicios de minería y arqueología de datos, en los que las autoridades de tierras o la Agencia Nacional de Tierras en la actualidad, cuando evidencia que en el folio de matrícula inmobiliaria no hay propietarios inscritos o que las anotaciones son de falsa tradición,
recurre a otras fuentes de información para levantar la historia jurídica del bien y así identificar si las transacciones sobre el predio han sido traslaticias de dominio. En ese caso, concluirá que se trata de un bien privado y de lo contrario, que se trata de un bien baldío. Lo que se evidenció en los expedientes acumulados es que los jueces de pertenencia, ante ese mismo folio de matrícula inmobiliaria en el que no hay titulares inscritos o las anotaciones son de falsa tradición, ordenan pruebas para demostrar la ocupación y el paso del tiempo necesarios para usucapir. Es decir, ellos no clarifican por qué no podrían hacerlo, sino que presumen que el bien es de naturaleza privada por el hecho de la ocupación. Pero lo que es muy importante tener en cuenta es que la sentencia que dicten no goza de seguridad jurídica, porque no es oponible a la autoridad de tierras. Así lo dice el artículo 375 del Código General del Proceso, de manera que dicha autoridad en cualquier momento puede iniciar un procedimiento agrario de clarificación sobre el predio que ya ha sido prescrito y si encuentra que efectivamente se trataba de un predio baldío, puede adelantar el procedimiento agrario de recuperación de baldíos. Ahora, cuando el acceso a la tierra se pretende mediante adjudicación, la autoridad de tierras deberá constatar, por un lado, que se cumplen condiciones subjetivas necesarias al efecto, es decir, si se trata de un sujeto de reforma agraria, un sujeto de acceso a tierra, de una mujer rural, de una víctima de la violencia, si sus condiciones socioeconómicas le permiten acceder a la adjudicación de manera onerosa o gratuita, etc. Y por otro lado, condiciones objetivas que se refieren, por ejemplo, al área máxima adjudicable, a la extensión necesaria para garantizar la vida digna, si el predio está ubicado en zona de riesgo de desplazamiento, de riesgo de desastres naturales, etc. Una vez la autoridad de tierras constata el cumplimiento de las condiciones subjetivas y objetivas a las que acabo de referirme, expide el acto administrativo de adjudicación y con ello el beneficiario no solo obtiene la titulación de la tierra que pretende, sino que accede a programas estatales que facilitan el acceso a crédito, capacitación y acompañamiento para desarrollar proyectos productivos. Es decir, contrario a lo que ocurre con las sentencias de prescripción, mediante la adjudicación se garantiza el cumplimiento no solo del artículo 64 de la Constitución, sino también de los artículos 65 y superiores. Nadie ha sostenido que se desconocen los derechos de quienes han ocupado y explotado la tierra. Y la invitación es, doctora Julia, a que quienes llevan ocupando y trabajando un inmueble accedan a él mediante la adjudicación y no mediante procesos de pertenencia. Muchas gracias. Muy ilustrativo. El tema de la sentencia, pero hay un temita que a mí me queda, hay dos temitas que me quedan pendientes, yo creo, pues si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? ¿No? Entonces ya no. No, por eso, les iba a dar por eso la palabra. No, lo único es, frente a esa sentencia, el decir, por eso el valor normativo de esa sentencia hay que revisarlo con detenimiento, porque dijo que la presunción no cabe. Y esa presunción no tiene que ver con la prescripción, sino con la actitud que tienes dentro del proceso. ¿Ya? Entonces, cuando allá en el proceso agrario, toda la carga la tiene la persona que está allá, porque no solamente son los campesinos, puede ser tú en tu finca, ¿de acuerdo? Cuando le quitas la presunción, la estás explotando y tienes la carga de más, pues la administración, estás encerrado frente a la administración tiene una potencia impresionante en ese procedimiento, con esa carga, creo yo. No me contestaste, hay un tema del plan de desarrollo tal, bueno, listo, cada uno, por favor, o cada una, porque yo tengo después, si me dan tiempo, tengo una pequeña respuesta para mi mi gran amigo Héctor Santaella, ¿de acuerdo? Porque él hizo una manifestación y te la tengo que contestar, ¿de acuerdo? Listo, gracias. Pero entonces, con réplica, claro, con réplica, por supuesto. No, y es sencilla, dale. Bueno. ¿De una? Bueno. No, bueno, entonces mira. Héctor dijo esto, ¿no es cierto? Héctor dijo que el tema de la propiedad indígena generaba incertidumbre. Y entonces no, un momentico, no la jurisprudencia, espera un momentico. Usted siempre no me deja hablar, siento que me deja hablar. Entonces, mire, sencillamente es esto. Hace 100 años, ¿no es cierto? Hace 100 años había un personaje como Héctor Santaella, que era el indio Quintín.
Y el indio Quintín decía, ¡viva nuestro derecho! Y el Héctor dice, ¡viva nuestro derecho! ¿De acuerdo? 100 años después, Héctor está diciendo, ¿cuál derecho? Pues el derecho que está pregonando el indio Quintín ya no es el mismo de esa época, porque en ese momento él decía, viva nuestro derecho, ojo con esto, viva nuestro derecho, era para el derecho civil, para que le reconocieran la propiedad y no se la dividieran, ¿ya? Por eso decía, viva nuestro derecho, ¿ya? Hoy en día, con la Constitución del 91, Tratado de la OIT, cuando dicen viva nuestro derecho, ya no es el derecho que nosotros, sino el derecho que usted está diciendo, que genera confusión. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de todo esto, open mind, ¿de acuerdo? Esto nos enseña a que debemos, nosotros, hay un diálogo, esto nos enseña un diálogo, y ese diálogo es muy importante para lo que se viene. Para los negros, porque también con los negros tuvimos 10 años de no reconocerlos, a los campesinos, todo eso, open mind, ¿ya? Pero también no podemos esencializar, porque esencializar el tema indígena genera conflictos, genera unos conflictos serios. Y eso, entonces también a los indígenas hay que decirle open mind, ¿de acuerdo? ¿Listo? Eso es un diálogo. A eso es lo que yo lo llamo, creo que está bien la acotación. El tema indígena a todos nos cogió, yo me acuerdo cuando empecé en estos temas, ¿sí? Listo, punto. Listo. Era eso era, y tiene réplica también, bueno, pero empecemos en orden. Bueno, yo quiero precisar dos cosas, porque la lectura que se está haciendo de la SU 288 y se acaba de presentar no se corresponde con la realidad en el antecedente de la fundamentación judicial a la problemática. No es verdad y no se ajusta a la realidad de la proyección del Poder Judicial en el país, que unos jueces entendieran de una manera las normas y otros jueces de otra. Lo que sucede es que en la T488 del 2014 se amenazó a los jueces con compulsarles copias penales si no cumplían ciegamente ese fallo de tutela que producía efectos interpartes. Y a partir de entonces, pues los jueces pues, son seres humanos, tienen miedos, viven de su trabajo y demás. ¿Qué hicieron? Decir, este es un problema de competencia. Ya en un fallo de tutela se dijo que los predios no se atienen al desarrollo normativo ni al desarrollo jurisprudencial, sino que a partir de la T488, por contenido de esa misma ley, los predios son baldíos, y se alteró por vía de respuesta institucional de la Corte Constitucional en un fallo de tutela para generar inseguridad jurídica, un tema que venía evolucionando en progresividad de derechos, que se había consolidado, que venía siendo pacífico y que respondía desde el marco de los derechos sociales y derechos humanos a la titulación de tierras y al cenamiento de tierras de los campesinos. Es a partir de la T488 que los jueces empezaron a rechazar las demandas de pertenencia, a rechazar las demandas de saneamiento, y frente a los fallos de tutela aplicar la T488. Luego, si nosotros vamos a apoyarnos en una respuesta institucional, tenemos que partir de lo que generó la problemática y a partir de cuándo, y esa sí es mi responsabilidad hacerlo. Segundo, se le dijo a la Escuela Judicial, aconducte a los jueces para que cumplan lo que aquí se está diciendo. Pues con esos antecedentes comprenderán ustedes que a partir de entonces se dijo, un problema tan estructural y coyuntural para el país se redujo a un tema de competencias, porque se le dijo, es que esos predios no tienen la naturaleza jurídica de privados. ¿Pero por qué? Porque se dice en la T488. Entonces, ya no es de conocimiento de los jueces, ya no se poseen. De ahora en adelante se ocupan y son predios baldíos. Entonces, por esa razón es que la doctora al finalizar dice, doctora Julia Cesanea es por la ANT, una autoridad administrativa, y no por quien debe declarar, reconocer y definir derechos, que es la judicatura. Y en vez de fortalecer el Poder Judicial para dar una respuesta estructural, institucional adecuada con una sistematización normativa, esos recursos se pasaron al Ejecutivo para manejarse a través de OPS, se creó la Agencia Nacional de Tierras, se expandió la burocracia del Ejecutivo en ese sector y pues ha venido sucediendo lo que se ha dado. Yo quiero en eso ser muy responsable porque me parece
que acá hay muchos estudiantes y la recomendación no es lo que diga acá uno a uno de los panelistas. La recomendación es, cojan ustedes la T488, revísenlo cómo se pronunció la Corte desde entonces, miren qué dice la SU 288 y mirarán ustedes que la SU se fundamenta en la T488, pero además a partir de la T488 se creó la ANT, se generaron las desviaciones presupuestales, se introdujo el decreto 902, dentro del decreto 902 se creó un procedimiento que ya se establecía en la jurisdicción ordinaria y dijo la ANT, a partir de ahora yo, ejecutivo, asumo funciones jurisdiccionales y lo que conocían los jueces lo traslado a la Agencia Nacional de Tierras. Por último, yo solo quiero decir que este tema no está cerrado y que pues todas las reformas constitucionales que se están dando de actos legislativos, de creación de una jurisdicción agraria, lo que se está diciendo este es un asunto de derechos y de jueces, no del Ejecutivo. Luego en eso se está contradiciendo lo que se afirmaba en la T488 y en la SU 288. Finalmente, la jurisdicción agraria sí ha existido en mi país. Los principios agrarios sí se han desarrollado por los jueces de la República. Y los jueces de la República tienen idoneidad, preparación, conciencia social, fundamentación en justicia social para resolver esos temas. Luego, la jurisdicción agraria no aparece porque ahora se vayan a crear unos jueces en específicos. Es que esa ya venía, por eso es que ahora se dijo, la jurisdicción agraria queda en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Con la misma fundamentación que se da para decir que la jurisdicción agraria queda en cabeza de la Corte Suprema, entonces queda en los tribunales de los distritos judiciales, en los jueces del circuito y en los jueces municipales. Yo no estoy diciendo que no se necesiten más jueces, por supuesto que se requieren para dar una respuesta más apropiada. La pregunta era ¿cómo? Y finalmente para decir, el mejor apoyo es pues que se haga un estudio responsable, juicioso, sobre la problemática, los antecedentes, las sentencias y sigamos en una construcción para dar una solución interinstitucional y una solución no simplemente desde el planteamiento que es que los predios son baldíos porque carecen de titulares inscritos, sino que se analice la problemática para decir, no, venga, esto sí tiene unos derechos y una naturaleza privada y el escenario es otro. Muchas gracias. ¿Tú? ¿Vas a decir algo? ¿Tú? Héctor. No, se fue la señal. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, frente a lo que dice Filipo, una precisión. Yo no digo que es la propiedad colectiva la que genera inseguridad jurídica. Yo digo, es la interpretación que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana y al mismo tiempo nuestra Corte Constitucional, porque lo que han sostenido en verdad es contradictorio, porque han impulsado y protegido y desarrollado dos modelos antagónicos de propiedad, la propiedad privada de todos nosotros, amparada en títulos formales, pero luego también al mismo tiempo han protegido, amparado, promovido la propiedad reconocida no sobre la base de un título formal, sino de un uso ancestral, y esa es la semilla del conflicto que hoy vemos en el Meta, en el Cauca, en todas partes. Y entonces ahí la jurisprudencia tiene que hacer un minuto de reflexión, una llamada a un amigo, algo, pero ahí hay problemas. Luego, a Paula yo le diría, le agradezco mucho por esa muy completa exposición, porque es difícil en tan pocos minutos y con tan pocas diapositivas resumir toda esa sentencia con tanta información, y ahí quedó magistralmente expuesto. Entonces, muchas gracias, y yo me pido las diapositivas, porque están muy bien hechas, pero yo diría, es importante lo que hizo, y a mí me gusta la sentencia SU 288 de 2022, porque tuvo la sensibilidad de ubicar un punto medio entre esa rigidez de la T288 que decía o hay título de adjudicación del Estado o no hay derecho, o rendirse ante la informalidad y decir todo vale. Y entonces se ubicó en la mitad, reconoció, creo yo que de forma acertada, los derechos que han surgido de sentencias a favor de pequeños campesinos que han ocupado y explotado predios en un área equivalente o inferior a la de la UAF, y eso es muy importante, pero creo yo que también genera una gran inseguridad respecto de todos aquellos que no son pequeños campesinos y no necesariamente son grandes hacendados, grandes industriales, grandes, que quedaron entonces completamente sometidos a la discrecionalidad
ojalá no arbitrariedad de la ANT. Y eso es crítico y desde el punto de vista de la seguridad jurídica, eso genera problemas. Y luego a la doctora María Julia yo le diría, es que la seguridad, yo estoy en campaña por la seguridad jurídica, entonces le diría, nos exige a todos, le exige al legislador que entre a considerar esa variable, le exige al gobierno lo mismo y también a los jueces. Y puede haber jueces con muy buenas razones, como es el caso de la doctora María Julia, pero esos jueces con muy buenas razones también deben ser conscientes de que con esas esas decisiones también intencionadas pueden estar minando la seguridad jurídica y ese no es el rol de las instituciones. Simplemente diría eso. Bueno, yo creo que hemos abordado de una manera clara todos los temas, pues nos hemos aproximado a los temas que se presentan, no solamente, y admito que es un problema complejo, pero no era el único y es uno muy importante, yo lo admito. Creo que yo lo único la crítica que le tengo a la sentencia, y no a la sentencia, porque la sentencia, ahí sí Humberto me va a ayudar, es una sentencia estructural. Dijo que era, supuestamente, había desaparecido la presunción en favor del campesino. Y es que quitarle esa presunción al campesino o a cualquiera, como dice Héctor, que esté en el campo, en un procedimiento, en una administración que se da las propias normas y las que quiere, eso es un problema serio de seguridad. A mí me han buscado 3 personas, sobre todo personas que han heredado, y hay una señora, aquí pues, súper rápido, una señora que es, siempre que voy a Pasto, piensa que yo soy abogado de todo, y me ayuda con la pensión, y todo siempre inseguridad jurídica. Y entonces ahora dijo, ay, es que quiero dejarle todo a mis hijitos, tal cosa. Y entonces, y tenía falsa tradición, dijo, voy a ir a la Agencia Nacional de Tierras. Ni se le ocurra, espere que pase un tiempito. ¿De acuerdo? Hay una inseguridad grande. Un profesor de aquí también me estuvo preguntando, le dije, ni se le ocurra. Una inseguridad seria, y eso no puede estar pasando. Hemos trabajado toda la vida en esto y yo creo que nosotros debemos darle seguridad por fin. No podemos seguir 20 años hablando lo que sea el indio Quintín y que si en la época republicana y que tal cosa y siempre con el mismo tema. Creo que debemos, y bienvenidos a estas charlas y me parece genial y muchas gracias a ustedes que nos han ilustrado, ¿sí? Al doctor Santadilla también, a todos. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros panelistas. De esta manera, para la clausura del evento nos acompaña el doctor Filipo Burgos, docente investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Burgos, tiene usted la palabra. Ay Dios, bueno. Pues para mí primero un honor pues cerrar estas jornadas de seguridad jurídica que el doctor Humberto Sierra, me acuerdo tanto, el 20 de enero de este año. Bueno, ¿cuál es el tema de las jornadas de este año? Y entre otras dijimos la seguridad jurídica. Ese es, y este engloba a todos. Todo el departamento puede participar, me parece que es un momento ideal, no por este gobierno, sino porque tenemos que volver siempre a temas fundamentales, es un tema fundamental. Y pues por eso de allí partieron nuestros ponentes, diciendo que era un elemento propio del Estado, y que como las jornadas tenían una pregunta, que al final es un elemento propio del Estado, pero no quiere decir que el statu quo sea perpetuo, que en sí la seguridad jurídica implica el cambio y que en la Constitución existen herramientas propias para cuando se respeta los derechos adquiridos, las expectativas, lo que ustedes quieran, pero es un elemento propio del Estado que siempre debemos tener presente, ¿no es cierto? Pero que de todas maneras el Estado, la seguridad jurídica con el tiempo
ha generado o tiene unos factores que generan inseguridad, ¿no es cierto? Y uno de los factores es la inflación normativa, el Estado social de derecho, el bloque de constitucionalidad, porque hace que se introduzcan derechos que no están contemplados en la Constitución. Y recuerden el tema francés, cómo entró ese bloque de constitucionalidad, porque se hacía la mención en la declaración en la Constitución de la Quinta República, y hablaba de los derechos, de declaración de los derechos, y se pregunta si esos están incorporados o no, tal, y allí igual nosotros tenemos el mismo problema, ¿no es cierto? Y también el tema de hoy en día que seamos pues que tengamos un texto abierto, ¿no es cierto? Y ese texto abierto de principios también hace que se dé una interpretación, que la interpretación cambie. Y nosotros tenemos decisiones que al final parecerían contradictorias, pero no son contradictorias, sino que han ido progresando la interpretación de acuerdo a las necesidades del tiempo. Veamos la sentencia del aborto, por ejemplo, tenemos como 3, 4 que son diferentes y cada día han sido más garantistas del derecho de la mujer, ¿no? Entonces, pues al final es una garantía, o sea, es una garantía de la actualización de la Constitución, y que aquellos que están en contra del aborto no pueden decir que tenían un derecho adquirido, ¿sí? Entonces, pero hay un tema muy importante también que aquí se mencionó claramente, es que la competencia es uno de los elementos estructurales de esa seguridad jurídica. No puede ser funcionarios con ínfulas a través de resoluciones y decretos, con ínfulas de legisladores, ¿sí? Y ahora el derecho blando, que no lo controla nadie, ¿sí? Que ese es derecho blando y que no sé, hay una cosa ahí como de humo en administrativo, echan un humo que de derecho blando y no tiene, y todas esas reglas que estábamos hablando ahora son supuestamente de derecho blando. El señor de la Agencia Nacional de Tierras, derecho blando, ¿sí? Interpreta como quiere la ley, ¿no es cierto? Y Marcos Criado, en una aproximación un poco existencialista, nos hizo mirar que la seguridad jurídica lo que nos trae es inseguridad, en el sentido del término en sí, pero al final no hay ninguna inseguridad. Lo que nos mostraba es que puede ser un fin, un valor, un instrumento, un estado de cosas, pero al final todos es una garantía del derecho mismo, ¿sí? Y esa garantía, por supuesto, está en la Constitución. La jurisprudencia, y hoy o ayer, no me acuerdo, se pronunciaron un poco sobre el valor de la jurisprudencia, pero más que el valor de la jurisprudencia, del valor propio del juez en sus decisiones, ¿sí? Entonces el juez administrativo, cuando con la mora judicial cambia de jurisprudencia y después tiene que decir un caso, cuando han pasado 20 años y cuando instauraron el caso 10 años antes, tenía una manera de decidir y la administración acogió esa jurisprudencia. Y después, ¿cuál es la jurisprudencia que le vale? O sea, la jurisprudencia como valor dentro del proceso mismo. El valor del mismo juez. ¿Ya? Y uno encuentra casos, el caso de la señora esta que les digo, por ejemplo, la amiga de mi mamá, la pensión, la señora Rutica. Esa señora Rutica tuvo una pensión de gracia. Y el Consejo de Estado en un momento dijo que esas pensiones se podían dar, y así lo dijo, antes del 77. Y la señora Rutica, ahorita quería que le aumentaran la pensión, y es cuando le dije, no se meta, porque ahora la están revocando, ¿de acuerdo? Pero en la época que ella sí, la jurisprudencia lo tenía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entonces, todos esos casos muy interesantes, y hoy tuvimos algo muy maravilloso también, todos fueron maravillosos, el tema de la inversión extranjera. Porque lo que se dijo aquí es que la inversión extranjera y la manera como nosotros estamos tratando la inversión en nuestro país
cambió el parámetro de la seguridad jurídica y realmente hay una seguridad jurídica para el inversor extranjero y una otra, que pues, no sé si la existe, para los colombianos, ¿de acuerdo? Y que algunos era como del criterio que esa debía ser objeto de negociación en el tratado, ¿sí? Y que si quedaba expreso en el tratado, o sea, si se hacían cláusulas defendiendo el medio ambiente, defendiendo el cambio legislativo, pues eso el Estado no estaba llamado a ser condenado, ¿sí? Y si no lo hace, pues de malas. Y otros decían, no, hay unos parámetros que los inversionistas extranjeros tienen que tener claro, ¿no? Y les pongo un caso que los inversionistas tienen que tener claro y que eso no lo demuestra la justicia de restitución de tierras, es que el que entra en ilegalidad no puede tener derechos adquiridos. Y entonces, aquel que se metió en el parque Yahoapoporis y tuvo un título minero, después de que declararon el parque nacional, pues no tiene derecho. Y ese tiene una demanda horrible contra el Estado. Y espero que no le van a aplicar la de Coro. Y hoy también un profesor de Derecho Constitucional me mostraba que ya con tantas decisiones que existen sobre estos temas de inversión extranjera, pues el que estaba buscando el tesoro, el Galeón San José, ya presentó una demanda, ¿sí? No sé de cuántos millones de pesos, que yo creo que ni el barco ni el tesoro alcanza para pagar, ¿de acuerdo? Entonces eso es un tema que tenemos que tener claro, y además la administración pública también no puede ser tiene que ser más ágil, o yo no sé por qué entregan las cosas de esa manera. Hay cosas que aquí y en China son sagradas. ¿O es que aquí no son sagradas? Yo no entiendo. Las discusiones son los páramos, las discusiones son los parques nacionales. O sea, las discusiones no son lugares normales. Eso es absurdo. La normalidad es que estamos entregando gratuitamente espacios donde nadie debía estar disponiendo, ¿no es cierto? Y también allí se dijo algo muy importante que está pasando con lo de tierras y no con lo de tierras, es que allí, al final, las grandes empresas y el Estado, las grandes empresas en los Estados Unidos, las grandes empresas en Canadá, ¿no es cierto?, son los débiles. Y aquí el débil es el Estado. Y entonces todas las presunciones las tiene el particular. ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido. Todas las reformas agrarias, Ley 200 del 36, ese decreto del 89, establecían que la parte débil es el campesino, la parte débil es el dueño de la propiedad. El Estado es el que debe tener los registros. Y ahora, entonces el Estado le dice, no, venga y usted demuéstreme. A don señora Rutica, oiga, que tiene que revivir a la abuela para ver si la señora Rutica es dueña o no. Eso no tiene sentido. Y cuando le permitieron la tradición de la propiedad y el registrador ahora dice, no, yo sí me devuelvo en el tiempo. Y uno dice, oiga, pero es que el título dice que, o sea, la ley dice que usted puede devolver 10 años. No, yo me devuelvo los que quiera. ¿Por qué? Porque contraté una consultoría que me dice eso. Oiga, ¿qué pasa con eso? ¿No es cierto? Entonces, revisemos eso con detenimiento. Y yo realmente agradezco muchísimo estas jornadas, y pues creo que todos los organizadores, Michelle sobre todo, Catalina, y todos nos merecemos un aplauso. Gracias. ¿Ah? No, un ron, porque estaba muy nervioso. Hoy estaba inseguro. Yo siempre que tengo inseguridad me tomo un ron, ¿no? Pero hoy no. Ya, vamos, camine. ¿Sube? Muchas gracias, doctor Burgos, por sus palabras de cierre. De esta manera agradecemos a todas y todos por su participación en las 24ª Jornadas de Derecho Constitucional
y les invitamos al cóctel en la casa externadista del bloque I. Muchas gracias a todos.